Hola y bueno, una cálida bienvenida a todo el mundo a este nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos una misión muy especial preparada para quienes nos escuchan. Ujú. Un verdadero viaje al universo de las palabras. El objetivo de hoy es entender por qué los hispanohablantes nos comunicamos de las maneras en que lo hacemos. Exacto, no es casualidad. Para nada. Es, en esencia, un atajo espectacular para comprender todas esas jerarquías, la historia y, bueno, la geografía que se esconden a plena vista en algo tan cotidiano como los pronombres de nuestro idioma. Sí, algo que usamos todos los días sin pensar. Eso es. Y para lograrlo, hemos estado buceando en material educativo sobre lingüística, repasando apuntes bastante fascinantes sobre la historia del español, e incluso, fíjate, revisando tácticas muy curiosas de preparación para exámenes de gramática. Madre mía, de todo un poco. Sí, una mezcla muy potente. Vale, vamos a desgranar esto. Si pensamos en las formas de tratamiento en español, en cómo nos dirigimos al que tenemos enfrente, existen fundamentalmente tres vías principales, digamos. Ujú. El ustedeo, el tuteo y el voseo. Y lo fascinante aquí es que elegir entre el usted, el tú o el vos no es simplemente una cuestión de seguir una regla de gramática aburrida o un manual. Bueno, Es, en milisegundos, una evaluación instantánea y profundísima de la relación entre dos personas. ya, un escaneo rápido. Exacto. Cuando alguien abre la boca y elige uno de estos tres pronombres, está estableciendo inmediatamente un marco de juego. Está decidiendo si su interlocutor es un superior, si es un subordinado, si es un igual y sobre todo está midiendo el nivel exacto de cercanía emocional y de jerarquía. Es fuerte esto. Fíjate que nunca lo había pensado como un escáner social, pero tiene todo el sentido del mundo. Es que es como si tuviéramos un escáner social superpotente codificado directamente en nuestra sintaxis. Totalmente. Pues empecemos repasando el usted, que siempre da la sensación de ser el pronombre más, no sé, encorsetado o formal. Teóricamente, el ustedeo denota una situación de respeto, ¿no? Sí, esa es la norma general. Se utiliza cuando no hay mucha cercanía, cuando hablamos con una autoridad o con alguien a quien acabamos de conocer en la calle. Pero me llama la atención una rareza gramatical brutal que hacemos sin darnos apenas cuenta. A ver. Resulta que, aunque te estás dirigiendo a la segunda persona, al que tienes justo delante, el idioma te obliga a conjugar el verbo en la tercera persona del singular. Claro, el famoso usted estudia. Exacto. Decimos usted estudia o usted tiene, como si habláramos de alguien que, bueno, que no está en la habitación. Además, arrastra toda una familia de pronombres como se, lo, la, le y posesivos como su o suyo. Ujú. Pero repasando todo este material, me he topado con algo que rompe por completo esta idea de formalidad. Parece que el ustedeo tiene una especie de trampa. Claro, es que la teoría tradicional nos dice que el ustedeo impone una barrera, una distancia casi de seguridad. Sí, Pero la realidad del idioma, especialmente si cruzamos el charco, es muchísimo más flexible y rica. En ciertos países de América, esta regla de la distancia se rompe de una manera que resulta muy chocante para quienes están acostumbrados a la norma europea. totalmente. Y el material lingüístico que hemos estado revisando pone ejemplos clarísimos de lugares como Costa Rica y Colombia. Resulta que allí el ustedeo tiene una doble función que a mí sinceramente me vuela la cabeza. Es muy llamativo. En estos lugares el usted se utiliza en contextos extremadamente familiares y de confianza íntima. Hay un ejemplo literario en los apuntes que me hizo muchísima gracia. Imaginemos a alguien en su casa, en zapatillas, diciéndole a su madre, cito textualmente, A ver. «Mami, ¿usted sabe dónde queda el Mélico Salazar? Si va a ir al cine me avisa». Madre mía, es que suena increíble. Es buenísimo. Tratar a una madre de usted para preguntarle por el cine suena casi contradictorio si nos ceñimos a los manuales estrictos que estudiamos aquí. Es un contraste enorme, sin duda. Esa dualidad define a ciertas regiones del español de América donde el respeto y la máxima intimidad pueden convivir pacíficamente en la misma palabra. Ya. Y como bien intuyes, esto choca frontalmente con lo que ocurre en España. En la península, el usted ha quedado relegado estricta y, bueno, únicamente a la formalidad. A la burocracia, ¿verdad? Exacto. A la burocracia o a la distancia respetuosa con personas mayores desconocidas, nadie o prácticamente nadie en la España actual usaría el usted con su madre para preguntarle por un recado cotidiano. Vaya tela. Me imagino la cara de mi madre si le hablo de usted. Se pensaría que le vas a pedir dinero o algo peor. Seguramente. Pero bueno, si dejamos el ustedeo a un lado y cruzamos a la otra gran vía, nos encontramos con el tuteo. El famoso tú. Eso es. Que gramaticalmente hablando va mucho más directo al grano, ¿verdad?
Trabaja con la segunda persona del singular sin esos trucos de tercera persona que hace el usted. Usa el tú, te, ti, contigo y los adjetivos posesivos tú y tuyo. Ujú. Es el trato familiar por excelencia, diseñado para hablar de tú a tú, nunca mejor dicho, entre iguales o en ambientes muy íntimos. Así es la herramienta lingüística de la cercanía en muchísimas regiones. Pero lo verdaderamente curioso del tuteo es su mapa geográfico en el continente americano. Sí, Si observamos dónde es predominante, destacan zonas muy concretas como el suroeste de los Estados Unidos y la región de las Antillas. Y esto no es una casualidad caprichosa de la geografía, claro. es pura historia de la navegación. Eso me encantó. Es como si el idioma hubiera viajado en diferentes cápsulas del tiempo dependiendo del barco en el que iba, ¿no? Esa es la idea. Según los registros históricos que revisamos, estos territorios de las Antillas y el suroeste estadounidense tuvieron un contacto sostenido y posterior al siglo XVI, con lo que se denomina una España tuteante. Exactamente. Es decir, los barcos que llegaban a esas zonas específicas traían a personas que ya usaban el tuteo consolidado en la península, y esa semilla germinó y se arraigó allí mucho más que en otras regiones. Es una imagen visual perfecta. Diferentes barcos, diferentes épocas, diferentes formas de hablar. ¡Qué maravilla! Y precisamente los barcos, que fueron a otras regiones, nos llevan al tercer gran protagonista de esta inmersión, que a menudo es el gran incomprendido fuera de sus fronteras. Me refiero al voseo. Madre mía, el voseo. Siento que, a nivel de gramática formal internacional, a veces se le trata como a un hermano menor, cuando en realidad es el pan de cada día en gran parte de Hispanoamérica. Sí, estamos hablando de millones y millones de personas que lo usan en su comunicación diaria. Consiste básicamente en utilizar el pronombre vos en lugar de tú, pero al mirar sus tripas gramaticales resulta ser una especie de Frankenstein lingüístico, ¿no? Es una definición bastante acertada. Fíjate, tiene una estructura fascinante precisamente porque es una mezcla. El voseo utiliza los pronombres personales vos y te para referirse a la persona, pero curiosamente toma prestados y comparte los adjetivos posesivos con el tuteo. Ah, claro. Es decir, usa tú y tuyo. No tiene un posesivo propio. Por eso, alguien que vosea dice, vos te sabés la materia, usando vos y te, pero en la misma conversación preguntará, ¿recordás cuáles libros son tuyos? Metiendo el tuyo del tuteo. Eso es. Menudo lío para alguien que intente aprender español desde cero. Y hablando de líos, aquí es donde entra en juego el profesor César Altamirano. Un enfoque súper útil, por cierto. Repasando sus tácticas para preparar estudiantes para exámenes de gramática, encontré oro puro. Él aporta una regla fundamental que es un salvavidas absoluto. Resulta que el voseo tiene formas verbales propias y únicas exclusivamente para los tiempos de presente. Sí. Por ejemplo, se dice vos conocés o vos te sabés. Pero fuera del presente, la cosa cambia, ¿cierto? Cierto. El profesor Altamirano hace algo brillante en sus lecciones. Coge algo que los hablantes nativos de esas regiones hacen por puro instinto, desde que son niños, y lo desglosa de una manera súper analítica. Ajá. Él utiliza la fonética, la musicalidad y la matemática de los acentos para crear un atajo práctico. Es una forma de diferenciar rápidamente el tuteo del voseo sin necesidad de ser un lingüista profesional. Ese atajo me parece brillante, no solo para aprobar un examen, sino para cualquiera de nuestra audiencia que quiera entender cómo funciona la musicalidad de nuestro idioma. Vamos a compartir este truco. Básicamente es una batalla de acentos. Sí, palabras agudas contra palabras graves. El secreto está en prestar atención a dónde cae la fuerza de la voz. Exacto. La regla de oro de este sistema es muy elegante. El voseo trabaja con palabras agudas. Esto significa que la fuerza de voz, el golpe del acento, cae invariablemente en la última sílaba del verbo. ¿Vale? Pensemos en verbos comunes. Vos tenés, vos querés, vos sabés. Si te fijas, siempre hay ese golpe fuerte al final de la palabra. Sí, se nota muchísimo. Por el contrario, el tuteo trabaja con palabras graves, donde la fuerza de la voz retrocede un espacio y se instala en la penúltima sílaba. Así que la misma acción pasa de ser vos tenés, con el golpe al final, a tú tienes, con el golpe en el medio. De vos querés a tú quieres. Es pura música. De hecho, el profesor recomienda a la gente hacer lo que él llama la prueba del sonido mentalmente. Y es un ejercicio genial que animo a hacer a quienes nos escuchan. Es muy práctico. Consiste simplemente en poner el pronombre delante del verbo y escuchar si la combinación chirría o si suena coherente. Por ejemplo, si cogemos el verbo tiene y le plantamos un vos delante, vos tiene. Uf,
El oído rechaza esa combinación al instante. Sí, choca mucho. Suena rarísimo. Lo que el cerebro pide como algo lógico y musical es usted tiene o, si queremos mantener el vos, darle el golpe agudo. Vos tenés. Y esa prueba del sonido funciona también porque nuestros cerebros han internalizado siglos de evolución fonética. Si profundizamos un poco en cómo se ha llegado a formar este verbo agudo del voseo, la lingüística nos habla de un proceso llamado voseo pronominal verbal, ¿Vale? impulsado por un fenómeno que se conoce como monoptongación. Espera, frena un momento. Monoptongación. Menuda palabreja. Suena a diagnóstico médico grave. Tradúcenos eso al mundo real, por favor. Ya, suena complejo, pero es un concepto muy hermoso, de economía del lenguaje. Básicamente ocurre cuando un diptongo, que no es más que dos vocales pronunciadas juntas en una misma sílaba, se funde y se comprime en una sola vocal, con el paso del tiempo y el uso diario. Ah, vale. Ahora entiendo los ejemplos históricos de los apuntes. Es decir, ¿se toma la terminación antigua y pomposa que venía de España en los barcos? Eso es. De aquella forma clásica, compráis, ese diptongo de la A y la I se va desgastando, se monoptonga, se funde por pura comodidad al hablar rápido y pasa a ser simplemente comprás. Exactamente. De traéis, la E y la I se fusionan y quedan traes. Y de cantáis, pasamos a cantás. Es como si la boca de los hablantes buscara siempre el camino más corto y directo. Tal cual, la lengua siempre tiende a la economía de esfuerzo. Aunque es fundamental hacer una aclaración aquí para evitar confusiones a nuestra audiencia. Este vos americano del que hablamos, que modifica estrictamente la segunda persona del singular, o sea, a un solo individuo, Sí, no equivale al vosotros que se usa hoy en día en España, que es un plural para dirigirse a un grupo. Son ramas diferentes del mismo árbol. claro. Importantísimo dejar eso claro. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque todo este asunto de los barcos y las ramas nos lleva al gran giro histórico. Dejamos atrás las reglas de pronunciación para hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos directos al año 1500, en plena Edad Media, y los albores de la conquista. Una época clave. Y resulta que, si nos plantamos en esa época, el uso de estos pronombres sufre un giro de 180 grados respecto a lo que conocemos hoy. Es una inversión total de roles, casi parece una broma del destino. En sus orígenes medievales, alrededor del año 1500, el vos no era, ni de lejos, el trato cotidiano, horizontal e informal que caracteriza a muchos países americanos de la actualidad. Ya, Era exactamente lo opuesto. El vos era la forma del sumo respeto. Era el pronombre que se utilizaba de manera exclusiva entre nobles, entre reyes o entre cónyuges de la altísima sociedad para mostrar máxima reverencia. Era el pináculo absoluto de la formalidad. increíble. Mientras tanto, el pronombre tú quedaba relegado a los estratos más bajos. Se usaba para el trato entre iguales en contextos muy informales, en la intimidad del hogar llano, o, y esto es clave, se usaba de arriba hacia abajo, hacia personas de un nivel social netamente inferior. Me parece un dato impactante. Significa que, hace 500 años, llamar a alguien tú, en plena calle, podía ser interpretado como un insulto gravísimo si esa persona consideraba que tenía un estatus que merecía respeto. Sí, podía haber duelos por menos que eso. Y los registros históricos revelan un uso muy crudo, muy táctico de esto durante la época colonial en América. Los conquistadores españoles utilizaban deliberadamente el vos con los pueblos indígenas no para mostrar un respeto nobiliario, sino paradójicamente para marcar una estricta y cortante distancia social y jerárquica. Claro, usarlo como barrera. Era una forma de levantar un muro invisible a través del idioma. Yo soy el conquistador, tú eres el conquistado. Una relación de superior a subordinado absoluto, marcada a fuego en un pronombre. Es un ejemplo fascinante y, bueno, terrible de cómo el idioma funciona como herramienta de poder y de limitación social. Pero claro, la historia de la sociedad no se detiene. Y la evolución lingüística tampoco. Y es justo en este clima de tensiones de clase donde aparece nuestro famoso pronombre usted. Cuéntame eso. Verás, al principio el usted no existía en absoluto. Lo que ocurrió fue que la nobleza y las clases altas en España empezaron a sentir que el vos se estaba popularizando demasiado, se estaba desgastando, y ya no marcaba suficiente exclusividad ni distancia. Necesitaban algo nuevo, algo más elevado. Claro, para diferenciarse. Entonces acuñan la expresión vuestra merced para denotar un nivel de respeto superior e intocable.
Vuestra merced, suena totalmente a película de espadachines o de caballeros medievales rindiendo pleitesía. Exactamente. Y la aparición de esta fórmula de vuestra merced provocó un efecto dominó espectacular en toda la sociedad. Al ocupar el trono del máximo respeto, empujó inevitablemente al boss hacia abajo en la pirámide social. ¿Lo desplazó? Sí, el boss fue despojado de su estatus nobiliario original y pasó a usarse progresivamente para dirigirse a los jóvenes, a los sirvientes o a los adultos con los que se tenía cierta confianza familiar. Y la transformación de esa frase a lo largo de los siglos es una locura fascinante. Según la etimología, con el paso rápido del habla oral en los mercados, en las calles, década tras década, vuestra merced empezó a contraerse. Imagina a la gente diciéndolo rápido todos los días. Claro, la economía del lenguaje otra vez. Pasa por formas intermedias como vuesarced. Luego se registra una forma extrañísima como vosted. Y de ese desgaste fonético continuo y violento, como una piedra pulida por el río, se origina finalmente la palabra que todos usamos hoy, usted. Es alucinante la evolución. Y por supuesto su versión en plural, vuestras mercedes, sufre el mismo proceso, hasta comprimirse y dar lugar a ustedes. Es un proceso de erosión lingüística del libro. Y fíjate, es el momento perfecto para resolver esa rareza gramatical de la que te quejabas al principio del todo. Ah, sí, lo de la tercera persona. Esa incógnita de por qué usted, siendo un pronombre con el que le hablas a la persona que tienes cara a cara, la segunda persona, nos obliga a conjugar el verbo en tercera persona. ¿Por qué decimos usted canta exactamente igual que él canta? Pues aquí está la respuesta histórica. A ver. Porque en su origen medieval, vuestra merced actuaba como una entidad externa, una cualidad abstracta de la persona, no la persona en sí. No le hablabas al noble directamente a los ojos, le hablabas a su merced, a su gracia divina. Wow. Era como decir, su majestad desea algo en lugar de quieres algo. Y ese fósil gramatical, esa actitud de reverencia abstracta, ha sobrevivido intacta en la conjugación hasta el siglo XXI. Es alucinante, de verdad. Me vuela la cabeza pensar que cada vez que alguien pide la cuenta en un restaurante, diciendo, perdone, ¿usted me trae la cuenta?, está invocando inconscientemente el fantasma de la merced de un noble del siglo XVI. Es historia viva en un bar de tapas. Además, los apuntes aclaran que, en América, la forma plural derivada ustedes echó unas raíces profundísimas, hasta el punto de desplazar por completo al vosotros peninsular. Se convirtió en el plural universal. Hoy en América, no importa si a una persona a solas la tratas de tú, de vos o de usted. Si hablas con varias, siempre serán, de forma universal, ustedes. Y todo este viaje histórico nos trae de vuelta a la riqueza y, por qué no decirlo, al aparente caos de nuestro presente. Hemos visto cómo las normas eran de una rigidez militar en la corte, pero la realidad actual en gran parte de Hispanoamérica es de una alternancia, una flexibilidad y una mezcla constantes. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico hoy en día? Los mapas lingüísticos actuales proporcionan una lista extensa de países donde conviven en un mismo territorio, de forma totalmente natural, el voseo, el tuteo y el ustedeo. Sí, muchos países. Hablamos de Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. Y volviendo a Costa Rica, que es un caso de estudio fascinante, el voseo allí es la forma absoluta y dominante para el trato diario. Es el gran indicador de confianza y de igualdad. Totalmente arraigado. Lo usan entre amigos, pero también con empleados de tiendas o con niños pequeños. Es la norma vertebradora de su sociedad, no una excepción pintoresca. Sin embargo, lo que estamos observando en los análisis más recientes es un fenómeno de mezcla constante, que muchas veces los puristas catalogan como incorrecto desde la norma culta, pero que es imparable. Ya. Está provocado por el rodillo de la globalización, los medios de comunicación masivos, el Internet omnipresente, la tecnología, el doblaje neutro de las películas y el consumo de contenidos creados en diferentes países exponen a los hablantes a todas las formas simultáneamente. Claro, todos escuchamos de todo hoy en día. Y esto está generando un cóctel lingüístico muy peculiar, donde las tres formas de tratamiento pueden chocar frontalmente en una sola conversación o incluso asombrosamente en una sola frase. Uno de los lingüistas pone un ejemplo textual que es pura comedia, pero que ilustra a la perfección este batiburrillo moderno. Imaginemos a alguien tecleando rápido en WhatsApp o hablando acaloradamente, mezclando los tres niveles jerárquicos sin pestañear. Dice así la frase. A ver esa frase. ¿Cómo le fue con el médico?
¿Por qué venís a esta hora? Usted tenía razón. Me atendieron 3 horas tarde, tal y como me lo dijiste. Madre mía. Es decir, analizándolo, en un par de segundos arranca con cómo le fue, usando un claro ustedeo de respeto. Sí, Salta a ¿por qué venís?, metiendo el voceo agudo. exacto. Vuelve a la formalidad con usted tenía razón. Y remata la faena con me lo dijiste, pasándose al tuteo familiar. Es un malabarismo de pronombres absolutamente caótico. Es un retrato hiperrealista del habla espontánea cuando está sometida a múltiples influencias culturales. Y para rematar este panorama, con un detalle muy curioso sobre cómo funciona el cerebro al mezclar estos sistemas, hay que notar que las peculiaridades del voseo suelen limitarse al momento presente. ¿Ah, sí? Es decir, esa terminación aguda tan característica, vos hablá, comé, sonreí, existe fuertemente en el presente y en las órdenes directas afirmativas. Pero lo curioso es que en cuanto el hablante pasa a conjugar en pasado, o en tiempos como el condicional, el idioma parece que se relaja y el voseo toma prestadas las formas del tuteo clásico. Anda. Si hablamos en condicional, suena exactamente igual, decir tú cantarías que vos cantarías. Y lo mismo pasa si damos una orden negativa. Ambos sistemas usarán un simple no hables o no comas. Aunque claro, el idioma siempre tiene que poner alguna piedrecita en el zapato. Y en el presente hay excepciones. Porque no todo es matemático. Por ejemplo, con el tuteo decimos tú mides, pero el que vocea cambia la vocal y dice vos medís. O pasa de tú vienes a vos venís, de tú muerdes a vos mordés y de tú juegas a vos jugás, perdiendo ese sonido intermedio. Son pequeños matices que le dan un sabor único a cada región. Si conectamos esto con el panorama general, todo este extenso recorrido desde las carabelas hasta los mensajes de texto, nos demuestra una verdad fundamental. El idioma es un organismo vivo que respira, muta y se adapta a sus hablantes. Totalmente. Las formas de tratamiento, esos diminutos pronombres que elegimos casi sin pensar todos los días, no son simples casillas que rellenan en un examen escolar de gramática. Son un mapa histórico fosilizado. En la simple y rápida elección entre usar un tú, un vos o un usted, sobreviven latentes las clases sociales del pasado, las antiguas marcas de respeto de las cortes medievales, las cicatrices de jerarquía de las conquistas y una evolución etimológica asombrosa. Me parece una síntesis maravillosa. Creo sinceramente que la próxima vez que quienes nos escuchan utilicen un tú, un usted o un vos, lo harán con una perspectiva completamente diferente. Sabrán que no solo están juntando sujeto y verbo para pedir un café o saludar a un amigo, sino que están aplicando siglos de historia viva. Están conectando la nobleza española del siglo XVI con los patrones de sonido que diferencian hoy las palabras agudas de las graves, y todo eso empaquetado en una simple charla de pasillo. Esto plantea una pregunta importante, especialmente si nos atrevemos a mirar hacia el futuro. Sabiendo que los medios de comunicación y las redes sociales ya están provocando que mezclemos el tú, el vos y el usted de formas tan fluidas y a veces caóticas, ¿qué pasará con el español en el futuro inminente? Buena pregunta. Con la inteligencia artificial estandarizando traducciones a escala global, generando textos automáticos para todo el planeta, y con un Internet donde las fronteras geográficas simplemente no existen, estamos al borde de presenciar la creación de un pronombre digital universal. Buf, ¿un pronombre digital? Sí, un nuevo lenguaje estandarizado por algoritmos que acabe borrando y aplanando para siempre estas ricas y complejas fronteras históricas de intimidad y jerarquía social que acabamos de explorar hoy. Teobalidad es una reflexión súper provocadora para dejar rebotando en la cabeza. Pensar en la tecnología de hoy moldeando el próximo gran salto evolutivo de nuestro idioma exactamente igual que los barcos de la conquista moldearon el anterior. Con esa gran idea flotando en el aire, vamos a ir cerrando nuestra inmersión profunda de hoy. Animamos fervientemente a toda nuestra audiencia a que afinen el oído, a observar con ojos y oídos nuevos cómo se comunican con su entorno hoy mismo y a buscar esos pequeños rastros de historia medieval en cada mensaje de móvil que envíen. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura por el universo de las palabras y nos encontramos en el próximo análisis